Muy bien, ahora vamos a ver el funcionamiento de los viewports. Viewports son el espacio de trabajo en el cual vamos a desarrollar nuestros proyectos, nuestras animaciones, modelados, etc. Es importante saber cómo funcionan para que nuestro flujo de trabajo sea mucho más rápido. Lo primero que vemos en nuestro escenario es que este está dividido en 4 partes, de los cuales por defecto 3D Studio Max los ha dispuesto de esa manera y les ha llamado respectivamente. En este caso le ha colocado a este que tenemos, que estamos moviendo, le ha dispuesto el nombre de perspectiva. De arriba, front, top o la parte superior y left. Pero podemos cambiar esa disposición si queremos y podríamos colocarlo menos puertos para tener una mejor visibilidad de lo que estamos haciendo, pero eso lo veremos más adelante. Estos puertos tienen un menú al cual podemos acceder por medio de los títulos que tienen cada uno. Solamente debemos dar clic derecho sobre el título, en este caso perspectiva, y observamos que aparece un menú flotante en el cual hay opciones que nos permiten visualizar de la manera adecuada o de la que necesitemos nuestros objetos que tengamos en el escenario. Por ejemplo, la primera opción, que es visualizar o vistas, tenemos la opción de poder cambiar nuestra vista perspectiva que está seleccionada a otra vista. Por ejemplo, usuario, front, back, top, bottom, etc. Aunque podemos acceder a este menú flotante, también hay unos atajos de teclado que podríamos utilizar, como por ejemplo para user podemos oprimir la tecla U, front F, back si debemos acceder a este menú flotante, botón la B, left L y right R. Bien, también hay otras opciones como poder visualizar nuestros objetos en el escenario con otras características para poderlo editar. En este caso lo tenemos en suavizado e iluminados. Lo podemos cambiar a mallas. Damos clic sobre malla, inmediatamente nuestra caja simplemente se convierte en una malla de 4 que nos muestra los delimitadores que tiene. Vamos otra vez a nuestro menú flotante y nos muestran otras opciones para visualizar nuestra caja. En este caso la vamos a cambiar de nuevo a Smooth. Nos muestra simplemente el suavizado de la textura que tiene la caja. Vamos otra vez a otros. Flat, por ejemplo, nos muestra la textura plana sin ningún degradado en la sombra. Todas las caras tienen la misma iluminación, es flat o plano. También está el hidden line, que es líneas ocultas. En este caso toda la caja se vuelve oscura, no hay iluminado en ninguna de las caras. Volvemos a otros, lit wireframes. Simplemente vemos un delimitador de malla. Como pueden ver, solamente nos visualiza las aristas de la caja. Esto es simplemente la visualización en el puerto. Es para hacerlo más liviano, poder ver además de sus aristas también la textura, pero al momento de renderizar la caja se mostrará tal y como la tenemos o la hemos creado. Otra es el bounding box. Bounding box solamente muestra los delimitadores y nada más. Volvemos otra vez, vamos a colocarla en suavizado a iluminaciones y sigamos explorando qué es lo que trae este menú flotante. Edge Faces nos muestra los delimitadores que tiene la caja, que
simplemente lo que hace es resaltar los lados de la caja, sus aristas. Spaces, como ven, se crean unos delimitadores amarillos, amarillo verdosos, que nos muestran las aristas de la caja. La transparencia, en el caso de que volvamos nuestra caja transparente, vamos a volver a un momento transparente, con Alt X, volvemos nuestra caja transparente. Nos dice qué tanta transparencia queremos que tenga ninguna, simple o mejor. Vamos a darle ninguna, la caja no se vuelve transparente, aunque le hayamos dado la opción de transparencia. Vamos a decirle que sea la mejor, y pues nos muestra una transparencia con unos degradados o un sombreado en uno de sus lados. Vamos a dejarla donde estaba, en simple. No hay mucho la diferencia, pero bueno. También tenemos la opción de quitar la grilla. La grilla es esta que tenemos al fondo. Esta cuadrícula con varias intersecciones de líneas se le llama grilla. El estudio humano nos permite quitarla si queremos. En algunas ocasiones la quitaremos debido a la saturación de líneas que puedan haber. Aquí la podemos quitar o colocar. También está el acceso directo o atajo de teclado, que es la letra G, con la cual podemos acceder a quitar la grilla. Vamos a volver a colocar no transparente nuestro objeto y vamos a colocarle vamos a quitarle la transparencia de nuestro objeto. Simplemente vamos a volverlo al material que tenía con el atajo de teclado Alt X, listo. Muy bien, volvemos. Esta opción nos permite saber qué es lo que va a quedar dentro cuando vayamos a renderizar. Se llama Show Save Frame, o sea, todo lo que esté dentro de estos cuadrículos, es más explícitamente del cuadro amarillo, es lo que vamos a tener en el render. Por ejemplo, vamos a sacar un poco este cuadro hasta acá, este cubo lo vamos a sacar hasta acá y vamos a dar un render. Exactamente, nos ha quedado por fuera un pedazo tal y como muestra en el visor perspectiva, en la línea amarilla, que nos dice que todo lo que esté al lado izquierdo de esa línea amarilla no va a quedar en el render. Muy bien, volvemos a nuestro menú flotante, quitamos Show Frames, Show Save Frames. Deshabilitar visor es importante cuando estamos teniendo problemas con nuestra memoria RAM. Lo que hace es deshabilitar los puertos en el momento en el que se esté mostrando una animación.